Bienvenida a este análisis. Hoy nos sumergimos en un texto que es, un auténtico torbellino de emociones y de significados. Un comentario detallado sobre el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Es que es un capítulo fascinante. Funciona casi como una obra de teatro en varios actos. Empieza con una escena de una intimidad, de una devoción sobrecogedora. Y de repente, estalla en una aclamación pública con tintes muy políticos. Y termina en una confrontación de dimensiones casi cósmicas y con una advertencia final que, la verdad, deja al lector pensando mucho. Totalmente. Es un microcosmos de todo el drama. Y para navegarlo tenemos una guía excelente en las fuentes que manejamos que desglosan el capítulo en varias escenas clave. Nuestra misión hoy es desgranar no solo lo que pasa, sino lo que significa cada gesto, cada palabra, cada reacción. Vamos a explorar esas tensiones que están, bulliendo bajo la superficie. Exacto. Seguiremos ese mapa que nos proporciona el análisis para ver cómo cada momento, desde esa unción en Betania hasta la entrada en Jerusalén, está cargado de un simbolismo que anticipa todo lo que está a punto de suceder. Es el final del ministerio público de Jesús y la tensión es casi palpable. Pues empecemos por ahí, por esa primera escena que arranca de una forma aparentemente tranquila. Estamos en Betania, 6 días antes de la Pascua. Jesús está cenando con sus amigos, Marta, María y Lázaro. Y no es un detalle menor que esté Lázaro, a quien, recordemos, acaba de resucitar. Hay una atmósfera casi familiar. Casi. Pero es una calma que precede a la tormenta. Porque en medio de esa cena, María realiza un acto que lo rompe todo. El texto dice que toma 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Y fíjate, el análisis que tenemos es muy específico en esto. 1 libra son unos 327 gramos. O sea, hablamos de una cantidad enorme de un perfume carísimo. Y lo que hace con él es aún más impactante. Unge los pies de Jesús y, atención a este detalle, los seca con su propio cabello. Esto hoy nos puede sonar muy poético, pero en ese contexto era algo radical. Radical es la palabra. El comentario subraya que para una mujer de la época, soltarse el cabello en público, delante de varones, era un gesto de una intimidad o una indecencia socialmente inaceptable. Claro. Y el análisis va más allá. Combina los relatos de otros evangelios para darnos el cuadro completo. La cena es en casa de Simón el leproso y María no solo vierte el perfume, rompe el frasco de alabastro. Eso es clave. Romper el frasco significa que no hay vuelta atrás. No es que use un poco y guarde el resto. Es un acto de entrega total, sin reservas. Un derroche absoluto y deliberado. El comentario lo define con una expresión que me parece perfecta. Un santo derroche. Es un gesto de amor desmedido que valora a la persona por encima de cualquier posesión material. Y, como era de esperar, un acto así no podía pasar desapercibido. No, claro. Provoca una reacción inmediata, la de Judas Iscariote. Su protesta, a primera vista, suena incluso lógica, muy socialmente consciente. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios era casi el salario de un año. Es una fortuna. Parece una objeción impecable, casi de justicia social. Pero aquí el texto y el comentario que manejamos son implacables al desvelar la motivación real. Cito textualmente. Dijo esto no porque tuviese interés por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es un retrato brutal de cómo la avaricia puede disfrazarse de falsa caridad. Es tremendo. Tenemos el contraste más absoluto en la misma habitación. La generosidad desbordante de María frente a la codicia enmascarada de Judas. ¿Y cómo gestiona Jesús esta tensión? ¿Qué responde? Su defensa de María es contundente. Primero, la protege. Déjala. Y a continuación hace algo fascinante. Reinterpreta el gesto de María. Le da un significado profético que probablemente ni ella misma había previsto. Dice que lo ha hecho para prepararlo para su sepultura. O sea que de repente ese acto de amor íntimo se convierte en un rito funerario anticipado. Exacto. Entiendo la defensa, pero esa frase que sigue, a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis, me genera un poco de conflicto. Desde una óptica actual, ¿podría sonar casi a una justificación para desentenderse de la pobreza? ¿Cómo aborda el comentario esta aparente dureza? Es una pregunta fundamental
y el análisis es muy claro al respecto. No se trata de un desprecio hacia los pobres, ni de anular la obligación de cuidarlos. Jesús está estableciendo una jerarquía de prioridades en un momento único e irrepetible. La lección, según el comentario, es sobre saber discernir y aprovechar las oportunidades de devoción que son efímeras, como su presencia física, frente a las obligaciones morales que son constantes. Es una afirmación del ahora o nunca de ese instante. Justo eso. No es una cosa o la otra, sino saber qué corresponde a cada momento. Y esa tensión que se palpa dentro de la casa, entre la devoción y la codicia, es una bomba de relojería. Y parece que la onda expansiva no tarda en llegar a la calle, ¿no? Exacto. Porque la noticia de que Jesús, y sobre todo Lázaro, el hombre que volvió de la muerte, están allí, se corre como la pólvora. Las multitudes empiezan a acudir a Betania, y esto, lógicamente, enciende todas las alarmas de los líderes religiosos. Y aquí la trama se vuelve mucho más oscura. Ya no es una disputa sobre un perfume, estamos hablando de conspiraciones para matar. Y el texto destaca un detalle especialmente siniestro. Los principales sacerdotes no solo conspiran para matar a Jesús, deciden que también tienen que matar a Lázaro. Esperad, ¿también a Lázaro? O sea, no les basta con el objetivo principal, tienen que eliminar la prueba, por así decirlo. ¿Por qué esa inquina? Porque Lázaro, simplemente existiendo, era la prueba viviente e irrefutable del poder de Jesús. Era un milagro andante. Su presencia provocaba que muchos judíos abandonaran a sus líderes tradicionales y creyeran en Jesús. Era una amenaza directa. A su autoridad. A su autoridad. Pero el comentario añade una capa teológica que lo hace aún más interesante. ¿Cuál es? Señala que muchos de esos sacerdotes pertenecían a la secta de los saduceos, cuya doctrina fundamental era la negación de la resurrección. Para ellos, no había vida después de la muerte. Lázaro, caminando, hablando, comiendo, era una refutación andante de su teología. Claro, era un problema teológico con piernas. Su existencia misma les generaba una crisis doctrinal insoportable. Exacto. Y de esa conspiración en la sombra pasamos a una de las escenas más famosas y públicas, la entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes lo aclaman con ramas de palmera, gritando «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». ¿Qué significa exactamente todo esto? Hosanna es una palabra hebrea que significa literalmente «salva por favor» o «salva ya». Según el análisis que manejamos, era un ruego con un triple sentido. Pedían que su reino mesiánico viniera pronto, que trajera una victoria definitiva y que durase para siempre. Al añadir Rey de Israel, la aclamación es explícitamente política, y las palmeras eran un conocido símbolo de victoria. Es una escena de coronación popular en toda regla, pero todo este fervor real, esta aclamación de rey, choca frontalmente con su medio de transporte, ¿no? Un asnillo, un pollino, no es precisamente el corcel de un conquistador. Ese es el punto central, y es un gesto deliberado y cargado de simbolismo. El comentario lo explica a la perfección. En la cultura de la época, el caballo era el animal de la guerra, el símbolo del poder militar. El asno, en cambio, era el animal de la paz, del trabajo. Del día a día. Del día a día. Al elegir un asno, Jesús está cumpliendo una antigua profecía de Zacarías y a la vez está enviando un mensaje muy claro. Mi reino no es como los reinos que conocéis, no vengo a conquistar por la fuerza. Claro, es una declaración de intenciones en toda regla. No llega en un carro de guerra, sino en el medio de transporte del pueblo. Es una imagen potentísima, y curiosamente incomprendida en su momento. Uno de los detalles más fascinantes que aporta el texto es que los propios discípulos no captaron nada de esto. Solo entendieron el significado profundo de la escena mucho después, cuando Jesús fue glorificado. O sea, después de su muerte y resurrección. Ahí es cuando conectaron los puntos y vieron cómo el suceso cumplía la profecía. Y mientras el pueblo lo aclama y los discípulos están confusos, los fariseos observan todo con desesperación. La escena termina con esa frase suya, casi una rendición. Mirad, el mundo se va tras él. Es una hipérbole, obviamente, pero una que revela su profundo temor. Sienten que están perdiendo el control de la narrativa, que la gente se les escapa de las manos. Los fariseos se desesperan porque sienten que pierden el control de la gente de Israel. Pero justo en ese momento, la historia da un giro y aparecen unos personajes que nadie esperaba. Exacto. Aparecen ciertos griegos. El texto no da muchos detalles, pero el comentario sugiere que probablemente eran prosélitos de la puerta, gentiles que sentían atracción por el Dios de Israel.
Su llegada es un punto de inflexión. Simbolizan que el mensaje está a punto de romper las fronteras de Israel. Y la reacción de Jesús ante su petición de verlo es muy solemne. No dice, claro, que pasen. Proclama, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué la llegada de estos griegos desencadena algo tan trascendental? Porque para él es la señal de que su misión llega a su clímax. La apertura a los gentiles está ligada a su muerte. Y lo explica con una de las metáforas más importantes de todo el Evangelio. La del grano de trigo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El análisis lo interpreta como una referencia directa a su propia muerte. Él es ese grano. Su sacrificio es el medio para producir una cosecha de creyentes de todas las naciones. La gloria, su glorificación, se alcanza a través de la muerte. Es una lógica totalmente invertida. Para ganar, hay que perder. Para vivir, hay que morir. Y justo después de esta declaración de principios, el texto nos muestra su lado más vulnerable. Sí, es un momento de una sinceridad abrumadora. Confiesa, ahora está turbada mi alma. Y se pregunta, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sentimos el peso de lo que se avecina, pero inmediatamente se reafirma en su propósito. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Es una lucha interna que se resuelve en una entrega. Y es entonces cuando ocurre algo extraordinario. Responde una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es increíble, una voz del cielo y la gente piensa que es un trueno. Me pregunto qué pensaría yo. Totalmente. La reacción de la multitud es de confusión absoluta. El comentario señala que unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Esto ilustra muy bien cómo una misma revelación divina puede ser malinterpretada. Y Jesús aclara para qué sirve una señal tan potente si nadie la entiende. Sí, les dice que esa voz no ha venido por él, sino por ellos, para que crean. Les explica que ahora es el juicio de este mundo, que su muerte será el punto de inflexión cósmico donde el príncipe de este mundo será derrotado. Y es entonces cuando pronuncia esa frase crucial, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y aquí el comentario señala un doble sentido en esa palabra, levantado, ¿verdad? Exacto. Tiene un significado inmediato y brutal, ser levantado físicamente en la cruz. Pero simultáneamente tiene el significado de ser exaltado, glorificado. Es una paradoja tremenda. El símbolo máximo de la humillación, la crucifixión, es reconvertido en el acto de su máxima exaltación y en el centro de atracción universal. Hemos visto milagros, una entrada triunfal, una voz del cielo, las señales son abrumadoras. Y sin embargo, el capítulo se acerca a su fin con una nota bastante sombría. El texto dice, de forma tajante, que a pesar de todo, muchos no creían en él. Sí, es una conclusión dura. El comentarista conecta esta incredulidad con profecías de Isaías, explorando esa tensión teológica tan compleja entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Pero el texto introduce un matiz fascinante. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¡Ah! Entonces sí había creyentes entre la élite, entre los que tenían el poder. Sí, pero con una condición que lo cambia todo. No lo confesaban públicamente. Y la razón era el miedo. Miedo a los fariseos, miedo a ser expulsados de la sinagoga, lo que equivalía a una muerte social. Perderían su estatus, su posición, todo. ¿Y cuál es la raíz última de ese miedo, según el análisis? Más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Su lealtad final no estaba en su convicción interna, sino en la aprobación de su círculo social. Temían más la crítica de sus colegas que el juicio de Dios. Es una afirmación muy potente. Y el capítulo termina con una especie de resumen final del mensaje de Jesús, casi como un discurso de despedida. Exacto. Es una síntesis solemne y muy clara. Primero, Jesús insiste en que creer en Él es en esencia creer en el Padre que lo envió. No son dos actos de fe distintos. Segundo, se presenta como la luz. Sí. Dice que ha venido como luz al mundo, para que quien cree en Él no permanezca en la oscuridad. Es una metáfora sobre el conocimiento, la verdad, frente a la ignorancia. Y también aborda el tema del juicio, que es recurrente. Pero con un matiz crucial, aclara que su propósito principal al venir no es juzgar, sino salvar. Sin embargo, y este es el punto final, para la persona que lo rechaza, no hace falta un juez externo.
Su propia palabra, el mensaje que ha oído y ha ignorado, esa será la que la juzgue en el día final. La responsabilidad recae enteramente en la respuesta de cada uno. Exacto. En la respuesta a un mensaje que, insiste, no es suyo, sino que viene del Padre y cuyo mandamiento último es vida eterna. Ha sido un recorrido intenso. Hemos pasado de la intimidad de una cena en Betania, con ese derroche de amor y la sombra de la traición, a la proclamación pública de un rey sobre un asno, y de ahí a la angustia personal y una confirmación desde el cielo. Y todo culmina en esta advertencia final sobre la luz, las tinieblas y la responsabilidad de elegir. Es que el análisis presenta el capítulo 12 de Juan como una bisagra perfecta. Es el cierre definitivo de su ministerio público y el prólogo de su pasión. Cada escena que hemos visto obliga a tomar una decisión, a posicionarse. La devoción de María, la codicia de Judas, la fe de la multitud. La conspiración de los líderes y, quizá lo más revelador, el miedo paralizante de los creyentes secretos. El mundo se ve obligado a decidir qué hacer con él. Ya no hay terreno neutral. Me quedo pensando sobre todo en esa última figura, la de los líderes que creían en secreto, pero no se atrevían a confesarlo por miedo a perder su estatus. Esa frase, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, resuena con una fuerza increíble hoy en día. Y nos deja con una pregunta final para la reflexión, una que trasciende completamente este texto antiguo y nos interpela directamente. ¿En qué momento una creencia silenciosa, mantenida en privado por miedo al coste social, familiar o profesional, se vuelve funcionalmente idéntica a la incredulidad? O dicho de otro modo, ¿cuál es la verdadera relación entre la convicción interna de una persona y las acciones externas que la demuestran o la niegan?